Libro en audio. Antonio Millán Puelles. Fundamentos de Filosofía. Capítulo 2. El ámbito del saber filosófico. 3. Filosofía y concepción del universo. Por su dimensión de totalidad, la filosofía se relaciona con lo que se viene llamando concepción del universo, en un sentido que no es el propiamente científico y riguroso de la palabra. Todo el mundo tiene su idea del mundo. A ningún hombre, en cuanto ser consciente, puede faltarle una representación de su contorno vital. El hombre no está en el mundo en un sentido meramente topográfico. Su estar en el mundo es, fundamentalmente, un estar humano, esto es, ante él. El hombre no se limita a ser tenido o cobijado por el mundo, sino que, a su vez, tiene a éste de una cierta manera, como objeto total. Este radical tener objetive al mundo, indispensable a todos los hombres, se verifica en cada uno de ellos según su propia experiencia vital y su respectivo grado de conocimiento, estando esencialmente impregnado de sabor individual. Es un saber, por así decirlo, consanguíneo a cada subjetividad humana y como la más personal proyección de ésta sobre ese mundo objetivo, común a la generalidad de los hombres. Se dice, así, que cada persona es un mundo, y que hay tantos mundos como personas. La filosofía no puede coincidir con esta clase de concepción del universo. Quedaría su unidad atomizada en la indefinida multiplicidad de las personales visiones del cosmos. Por otra parte, no todo el mundo tiene, estrictamente, filosofía, aunque todo hombre se haga, con filosofía o sin ella, una visión personal del mundo. El filósofo está comprometido en la filosofía porque su propio ser y su misma conducta están ligados al resultado de ella. Pero esto es posible porque la filosofía no es una simple expresión de la personal subjetividad del filósofo. Tampoco se percibe suficientemente la verdadera fisonomía del saber filosófico si éste es interpretado como una concepción del universo, que, comenzando por ser subjetiva y personal, se vuelve luego, por un proceso puramente psíquico, universal y objetiva, algo así como si el filósofo consagrase su propia experiencia, convirtiendo sus preferencias en valores y todo lo vital en doctrinal. Pues en tal caso la filosofía no sería propiamente una ciencia, y esencialmente no se distinguiría en nada de la concepción vulgar del mundo, ya que en rigor seguiría tan subjetiva como lo sea la más modesta idea del cosmos que pueda hacerse el hombre de la calle. Debe decirse, pues, que la filosofía no es concepción del universo, en el sentido de que no representa una mera expresión o prolongación, da lo mismo vulgar que no vulgar, de nuestra personal contextura psíquica. 34. Sin embargo, no hay inconveniente en entender la filosofía como una concepción científica del mundo, si por ello se entiende que es realmente objetiva y no simplemente objetivada. La filosofía es una concepción del universo, la concepción del universo que se adquiere en el ejercicio de un poder cognoscitivo, la razón humana, de valor trascendente. Solo nuestra razón puede proporcionarnos, por medios naturales, se entiende, una verdadera, rigurosa concepción del mundo. La meramente vulgar y la que pueda proporcionarnos la poesía no son, en verdad, concepciones, sino imágenes, representaciones, en donde falta la claridad del verdadero conocimiento y sobran, en cambio, subjetividad y colorido. Las ciencias particulares tampoco pueden suministrar una adecuada concepción del universo. Ninguna de las generalizaciones abusivas de ciertos especialistas puede ser tenida por una concepción científica del mundo, aunque proceda de una efectiva ciencia. Precisamente por referirse a un objeto que trasciende todos los sectores de las disciplinas especiales, necesita, científicamente, un método que no sea el propio de ninguna de ellas. Aquellas generalizaciones no pasan de ser el mero ejercicio de una propensión subjetiva a interpretar el mundo según los moldes de lo que nos es habitual. Un concepto que tiene cierta afinidad con el de concepción del universo y, mediante él, con la filosofía, es el de saber de salvación, o soteriología, entendido de un modo puramente natural. El saber filosófico se ha visto obligado a ocupar el puesto de una soteriología humana en dos ocasiones distintas de su historia. Antes de la propagación de la fe cristiana, al sustituir o penetrar, en la regulación de la conducta del hombre, a las religiones paganas. Posteriormente, en la crisis moderna que se inicia a partir del Renacimiento y llega hasta nuestros días. En ambas ocasiones el hombre ha pretendido encontrar el último sentido de su existencia valiéndose únicamente de las fuerzas naturales de su razón. De hecho,
la inspiración que ha dado impulso entonces a la filosofía para el planteamiento de este gravísimo problema no se debe a la filosofía misma, sino al peso de una tradición religiosa, a la influencia de una situación espiritual cargada de sentido trascendente. Lo que caracteriza el cambio de la soteriología religiosa por el saber filosófico de salvación es que se pida a éste, en un determinado momento de la historia, todo momento de crisis religiosa, que interprete y resuelva los misterios contenidos en aquella. Son, pues, de hecho, las religiones quienes han propuesto a la filosofía los temas mismos para la elaboración racional de una soteriología. El problema consiste precisamente en esto, la elaboración racional. ¿Puede el hombre alcanzar con sus simples fuerzas aquel saber que le interesa más, precisamente el saber de salvación? Hay una serie de verdades, los llamados preambula fidei, que, aunque han sido objeto de revelación, pueden ser alcanzados por la razón humana. Estas verdades representan un innegable depósito de saber soteriológico, un precioso repertorio de certezas que de alguna manera determinan el sentido de la existencia humana. El que hayan sido reveladas obedece, como ya se señaló, a la gran dificultad, para la mayoría de los hombres, de llegar a alcanzarlas por las puras fuerzas naturales. Mas como esta dificultad no llega a ser imposibilidad, puede afirmarse que la filosofía se eleva efectivamente a un cierto saber soteriológico. 35. Por otra parte, aunque la filosofía sea el único saber de salvación de que disponga quien no tenga o haya perdido la fe, esto no quiere decir que la filosofía, de suyo, sea una mera suplencia de la soteriología religiosa. La filosofía desemboca en un saber de salvación, pero ha de ser elaborada de una manera científica. Hay, pues, en ella una verdad de carácter estrictamente sistemático, que ha de ser recogida con la amorosa y desinteresada disciplina de una pura especulación. Ni aunque se encuentren radicalmente comprometidos los mismos intereses sustanciales del sujeto que filosofa, debe ser violentada tampoco la propia contextura de la realidad, ni precipitarse la marcha natural de la investigación bajo las presiones de un interés humano que busca su solución a todo trance. De aquí también un cierto servicio de la soteriología de la fe para la propia filosofía. El filósofo anclado en la fe no necesita filosofar deprisa. Inversamente, la urgencia de un saber de salvación ayuda a comprender la deficiente factura de muchos sistemas filosóficos.